Vamos a continuar con la miniserie acerca de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuándo piensas tú que se debe amar a alguien? Cuando todo lo ha hecho bien. Muchas veces así lo hacemos. Cuando lo hacen bien, damos ese amor condicionado. Pero la realidad es que debemos aprender a amar cuando la persona está por abajo de nuestras expectativas, cuando se ha equivocado, cuando no ha hecho las cosas como nosotros queríamos que se hubieran hecho. Así que el amor que se da cuando no es merecido, el perdón que se da cuando no se lo ha ganado, esto se llama misericordia. Qué bonito. El amor que se da cuando no es merecido, el perdón que se da cuando no se lo ha ganado, a esto se le llama misericordia. Vamos a ver qué significa la palabra misericordia en griego. Eleos. Misericordioso, compasivo, lleno de compasión. Unas 31 veces se menciona en el Nuevo Testamento nada más. Antiguo Testamento también hay muchas referencias acerca de la misericordia. Y qué increíble, en otro episodio estaremos hablando de todo lo extenso que es el tema de la pura misericordia y el autor de ella, que es Dios. Mateo capítulo 5 describe la actitud compasiva que Jesús tuvo ante un endemoniado, haciéndolo libre. Mateo 9 habla de la compasión del Señor Jesús por dos ciegos. Mateo capítulo 15, la compasión que Jesús tuvo por una mamá sirofenicia que vino a rogarle a Jesús que echara fuera el demonio que su hija tenía. Eso es compasión. Misericordia es una capacidad guiada por el Espíritu Santo para manifestar amor práctico y compasivo. Esto me gusta mucho porque a veces espiritualizamos tanto las cosas y mujeres tenemos que estar aterrizadas. Vivimos en un mundo en donde se tiene que vivir lo ordinario, lo cotidiano, hasta lo tedioso. El amor práctico y compasivo tiene que ser manifestado el día con día a nuestro alrededor, con nuestros seres cercanos y también con otras personas que no son tan cercanas y tan fáciles de amar. Vamos a ver dos historias narradas por Jesús acerca de la misericordia. La primera de ellas se encuentra en Lucas capítulo 10 y es el buen samaritano. Me atrevo a decir que esta es la parábola más conocida a nivel mundial. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque mucha gente que no conoce escrituras, que no tiene una relación personal con Jesús, menciona el término buen samaritano cuando alguien hizo una obra caritativa. Le hiciste de buen samaritano. Ni siquiera saben que está en la Biblia y que hay una narración completa acerca de ello. Te animo a que veas toda la narración de Lucas capítulo 10, comenzando con el verso 25, está la parábola del buen samaritano. Por el momento voy a hacer una mención breve. Aquí hay un intérprete de la ley. En realidad era un hombre que conocía bastante las escrituras. Y se acerca con Jesús y le dice, maestro, ¿cómo le daré la vida eterna? A lo que Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita no tengo tanto tiempo para hablar extensamente acerca de esta enseñanza del buen samaritano. Tenemos una enseñanza muy completa, pero no me quisiera llevar tanto tiempo porque aquí nada más quiero mencionar que nadie se gana el cielo por hacer buenas obras. No es esto el contexto de lo que está hablando Jesús, sino habría una contradicción con Efesios capítulo 2 y tantas referencias que nos habla acerca de que no es por obras, sino es por la gracia de Dios hacia nosotros, que somos salvos. Así que empieza esta narración, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús aprovecha la oportunidad para decirle, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo despojaron
lo robaron y lo dejaron herido, medio muerto. Así dice textualmente la palabra de Dios. Eso se me hace, desde ahí la narración se me hace tremenda. Posteriormente la narración cuenta que un sacerdote pasó, lo vio al medio herido y se siguió de largo. Después pasó un levita, lo vio y pasó de largo. Y en esto entra un samaritano. Los samaritanos eran una raza mezclada, eran una raza muy odiada por los judíos de raza pura, porque los samaritanos no se conservaron en la pureza que Dios había dicho, no se mezclen con otras naciones en el Antiguo Testamento, desobedecieron y ahora era una raza mezclada, muy odiada por los judíos de raza pura, y era un odio tal que había más racismo de lo que en su tiempo hubo el racismo por los afroamericanos. Para que nos demos una pequeña idea. Vivían aparte en Samaria, apestados, alejados. Pero Jesús mete al buen samaritano, que es aquel que vio, se acerca, se detiene, lo toca y hace algo por él. Eso es misericordia. El verso 33 dice que el samaritano iba de camino, vino de cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Verso 34, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y ahí en el mesón volteó sus bolsillos y dio dinero. Mira la milla extra de lo que hizo el buen samaritano. Detenerse en el camino. Antes de pasar al verso 36 y 37, para concluir esto, quiero hacer menciones. ¿Eres una mujer misericordiosa? Aquí el problema con el sacerdote y el levita no es que no vieron, porque a veces uno no ve, dices, es que no vi la necesidad. Aquí la situación es un espejo para muchas de nosotras. La palabra de Dios, el espejo que nos habla. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy realmente viendo la necesidad, deteniéndome en esa necesidad de mis múltiples ocupaciones? Porque, es que tengo tantas cosas que hacer, así como el sacerdote y el levita. Yo no dudo que ellos, por ejemplo, el sacerdote dijo, no me puedo detener, tengo una urgencia de llegar a mi oficina a escribir mi siguiente sermón de domingo. Yo creo que voy a hablar de la compasión. Es muy importante que las ovejas aprendan de la compasión. ¿Te das cuenta qué endurecidos estamos muchas veces? O a veces vivimos en un micromundo, en una zona de confort, donde no hago mal a nadie y tampoco que nadie me haga mal a mí. No estamos viendo la necesidad. La necesidad está por doquier. Y yo sé que no podemos abarcar y cuidar y atender a todas las personas. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero no podemos escudarnos y decir, bueno, es que yo no tengo la capacidad. Estamos viendo una narración que nace del corazón del mismo Dios, dicha por Jesús, para hablarnos. Esta palabra sigue vigente el día de hoy. Nos está hablando. ¿Qué tanta misericordia estoy mostrando? Soy movida a misericordia si no has un acto en tu caminar con Jesús. Puedes empezar siendo sincera y decirle, ¿sabes qué, Señor? No tengo esa misericordia que quisiera tener. No tengo esa compasión en donde las entrañas se me voltean. No la tengo. ¿Podrías darme de tu compasión? ¿Podría romper mi corazón duro? ¿Podría hacer algo en mi corazón? Podríamos empezar siendo sinceras y ese sería el lugar para empezar, siendo sinceras con Dios. Así que, para concluir, en esta narración que Jesús le está diciendo a quién, al intérprete de la ley, al intérprete que se le atrevió a preguntar a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No sabía lo que Jesús estaba por decirle a este hombre que era un religioso, se estaba autojustificando con las preguntas que él hacía. Así que Jesús hace la pregunta en el verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es lo mismo que nos está diciendo Jesús a nosotras mujeres. Cuando veas la necesidad,
Ve tú y haz lo mismo. Extiende misericordia a las que lo necesitan. ¿Qué es misericordia? Es lo que Jesús hizo, lo que el buen samaritano hizo. Aprender a mostrar esta virtud. Y cuando lo hagamos, mujeres, entonces seremos bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es darse uno mismo a alguien que no tiene nada para devolver. Eso es misericordia. Si tú estás esperando que te devuelvan algo que tú estás haciendo, eso ya no es misericordia. Eso es amor condicionado. Y eso muchas veces operamos bajo eso. Operamos bajo ese principio. Como a mí no me lo están haciendo, yo tampoco lo voy a hacer. Misericordia, lo vuelvo a mencionar, es darse uno mismo a alguien que no tiene nada para devolver. Qué hermoso. Si tú le muestras misericordia a alguien, vas a recibir misericordia. Mujer, recordemos, Tati, recuerda, Dios ha mostrado misericordia para conmigo, para contigo. Este principio también funciona a la inversa, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Mateo 7:2. Opera exactamente a la inversa. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Episodios anteriores mencioné una situación que vivimos, tú y yo, en nuestra iglesia en México, y cómo habíamos sido lastimados y ofendidos, y por un lado decíamos, Señor, que se haga justicia y danos a nosotros misericordia, esa misericordia que está presente cada mañana. No podemos pedir para las injusticias que nos hacen, justicia para ellos y misericordia para nosotros. Son dos planos completamente opuestos. Tú decides en qué plano quieres subirte. Tú quieres justicia para lo que te hicieron, justicia también va a venir para ti. Si tú quieres misericordia para ti, tú también le tienes que extender misericordia al que no se lo merece. El que no hace intento de mostrar misericordia se distancia de la naturaleza de Dios y demuestra que no conoce a Dios como Dios quiere que se le conozca. Entre más conocemos el corazón de Dios, su carácter, nos daremos cuenta qué misericordioso es, qué barbaridad, Dios mío, qué misericordioso. Y yo quiero reflejar a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Mencioné que veríamos dos historias en donde Jesús habla de misericordia. Ya vimos el buen samaritano y ahora hablaremos de otro pasaje muy conocido en las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 18 del verso 23 al 35. Nuevamente hago un pequeño resumen y comienza diciendo, eso sí lo voy a leer, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí vemos a este rey que quiere hacer cuentas y vio que uno de ellos le debía 10,000 talentos. Aquí tengo en mis notas, me encanta poner notillas en mi Biblia. Era como 60,000 denarios. Y esto en la actualidad, alguien que sacó la cuenta y que sabe más de lo que yo hubiera podido hacerlo, menciona que eran alrededor de 6 billones de dólares. Esto es una cantidad que tú y yo no tenemos ni la menor idea de qué es. Y esta referencia de los 10,000 talentos, también tengo una notita que a esta persona le hubiera tardado 160,000 años para pagar esa deuda. Aquí empezamos ya a dimensionar el punto que quiere enfatizarnos Jesús. Y este hombre, lógicamente, no tenía para pagar esa deuda. Y postrado le rogaba, por favor, perdóname. Y nos dice la Biblia que movido a misericordia, le perdona la deuda. Posteriormente,
A este que se perdonó la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía solamente 100 denarios, comparado con la deuda que este hombre tenía. 100 denarios no era absolutamente nada. ¿Y qué es lo que sucede? También le dice, por favor, perdóname, es que no tengo para pagarte. Y lo empieza a asfixiar, no literalmente, a ahogar, y le dice, no, no te voy a perdonar la deuda. No te voy a perdonar la deuda. Y vemos aquí que el rey se entera, verso 27. Bueno, verso 27, perdóname, ya me había pasado. El señor de aquel siervo movió a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es al primer hombre. Eso es al primer hombre. Pero en el verso 33, ¿a qué se le había perdonado? A este hombre. En este verso, número 27, vemos el verso 33. Cuando se entera que él no quiso perdonar, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Podemos ver lo que el Padre nos está diciendo? Nosotras somos estas personas en esta narración, en donde Dios nos ha perdonado una deuda imperdonable. No había manera que tú y yo pagáramos esta deuda. Y rápido se nos olvida. Nos olvidamos también que Dios nos ha conferido la capacidad de perdonar a otros. De hecho, la palabra de Dios nos dice, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Si tú no conoces que Dios es un Dios amoroso y bueno, y lees esta referencia que te acabo de decir, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono, entonces lo vamos a ver con lentes equivocados, y los lentes equivocados nos van a decir, qué malo es Dios, qué duro es Dios, qué exigente y poco tolerante. No, lo tuvo que poner de esa magnitud, a ese nivel, porque si no, tú y yo no perdonaríamos. Seamos honestas, no perdonaríamos. Es una decisión y lo sabemos. Gracias a Dios que no es un sentimiento, porque si no, jamás perdonaríamos. Él nos tuvo que poner la barra tan elevada porque Él sabe que si no lo ponía de esa manera tan tajante, entonces tú y yo no perdonaríamos. La falta de perdón es como tomar veneno y esperar que la persona que nos ofendió te muera. Así es. Lo puso Dios de esa manera porque sabe que corre veneno por nosotras cuando no perdonamos, cuando no soltamos. Wow. Estamos aquí enfatizando entonces la misericordia. La misericordia que tenemos que extender no se lo merece como tú y yo no nos merecíamos el perdón. Dios nos lo dio y nosotras debemos de regalarlo, debemos de soltar el perdón rapidito además. Hay un refrán que me gustó. Hay tanto de bueno en lo peor de nosotros y tanto de malo en lo mejor de nosotros. Y es cierto, en nosotras habita tantas cosas malas, pero también hay cosas buenas, tanto de bueno en lo peor de nosotros, tanto malo en lo mejor de nosotros. Necesitamos aprender a perdonar, a aceptar a los demás. Todos tenemos defectos. Necesitamos que se nos extienda la misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, ni siquiera es cada semana, es cada mañana. Hay gente que es tan rigurosa, tan legalista, tan religiosa y levanta juicio. No tienes que andar por la vida buscando a quién le haces misericordia. Solo abre los ojos. Estas personas ya están ahí. Pídele a Dios que te dé esa sensibilidad para hacer algo con lo que veas. La misericordia es un intangible.
La misericordia requiere que sembremos buena semilla. ¿Sabes dónde? En el campo del enemigo. En el campo del enemigo. No es fácil, pero así es el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo? Me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Jesús vino para ofrecernos una vida mejor, una vida diferente. Hasta lo último en esta tierra, Jesús en la cruz del Calvario mostró misericordia con ese ladrón de la cruz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quizá tú dices para ti misma, es que yo ni siquiera merezco ese perdón. No merezco ser perdonada. ¿Sabes qué? Es por eso que necesitas misericordia. Si mereciéramos ser perdonados, eso no sería misericordia, eso sería juicio. Ninguna de nosotras necesita justicia, sino misericordia. Extiende misericordia. Extiende misericordia. Perdóname. Él extiende misericordia si tú la aceptas. Él es el que extiende misericordia si tú la aceptas. Ahora quiero mencionar algo, ahora sí para terminar. Y vuelvo a recalcar Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es algo condicionado. Vamos a ser bienaventuradas cuando extendamos misericordia, porque si hacemos eso, alcanzaremos misericordia. No pensemos alcanzar misericordia si no extendemos misericordia. Así que siga el Señor en nuestros corazones hablando y que podamos vivir las bienaventuranzas.